El objetivo principal de las semanas académicas en línea es presentar a los estudiantes, egresados y aspirantes los temas de interés de las distintas áreas académicas, así como la oferta educativa disponible en la Universidad de las Américas, Ciudad de México. Esta semana está destinada al Departamento de Educación, que presenta la sesión de información de la Licenciatura en Comunicación Humana. Les damos la más cordial bienvenida y los dejamos con la doctora María Eugenia López Argoitia, directora de la licenciatura.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la sesión de información de la Licenciatura en Comunicación Humana. El día de hoy estoy acompañando a la doctora María Eugenia López Argoitia, directora de la carrera y del Departamento de Educación, quien nos estará ampliando la información de este interesante programa. Y bueno, antes de dar inicio con la sesión de información, la información específica, pues como lo hemos estado haciendo ya en otras sesiones, en las sesiones que ya hemos tenido de otros programas, me parece que es importante un poco contextualizar qué está pasando con la educación especial, que es la disciplina en la cual está enfocada la licenciatura en comunicación humana, y la pandemia. ¿En qué situación está viviendo esta disciplina? Bueno, pues todos los grupos sociales hemos padecido significativamente las consecuencias que ha traído esta emergencia sanitaria provocada por el virus de SARS-CoV y, y hemos sufrido algunos cambios y nos hemos visto vulnerables, pero sin embargo el grupo compuesto por personas con discapacidad es uno de los grupos sociales más vulnerables. ¿Ya a qué me refiero? Bueno, de acuerdo a números y datos de la Organización Mundial de la Salud, 100 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad y en México 7 millones de personas presentan alguna discapacidad. Y bueno, creo que uno de los impactos más importantes ha sido en la educación. Al inicio de esta pandemia, 40 millones de estudiantes fueron enviados a sus hogares para recibir educación, ya sea por medios televisivos, radiofónicos o en los sectores privados, incluso también en los públicos. En algunos momentos han hecho uso de los dispositivos tecnológicos, celulares, iPads. Pero, ¿qué está pasando con aquellos estudiantes que requieren adecuaciones especiales, derivados, bueno, que presentan alguna discapacidad? Para eso nuestra experta, la doctora Maru, pues nos va a ampliar la información, nos va a contextualizar qué está sucediendo. Y pues Maru, ¿qué piensas? ¿Qué opinas? Gracias, maestra Gaby. Pues sí, efectivamente, la situación es muy difícil en el campo de la educación con la pandemia, porque si bien era difícil antes, es decir, no todos los chicos que acudían a escuelas lo hacían en las mejores condiciones. Nosotros sabemos la desigualdad que hay en cuanto a los recursos educativos en todo el país y tenemos zonas, en las zonas urbanas no nos damos mucha cuenta porque hay muchas escuelas generalmente bien construidas y una buena cantidad de ellas con todos los servicios higiénicos, de salud, de aulas y equipamiento. Pero hay muchas escuelas que no tienen las mejores condiciones en este momento y hay muchos lugares en donde aún no hay escuela. Las escuelas siguen siendo tejabanes o lugares improvisados para que vayan los niños. Entonces, era un escenario de por sí ya complejo y con la pandemia se vino a complejizar aún más porque efectivamente mandamos a los chicos a sus casas a recibir educación a través de medios digitales, tecnologías, etcétera, pero la mayor parte de los mexicanos no tienen acceso a ello en el país. En las zonas urbanas quizá es relativamente más fácil para muchos de los niños, pero no para la mayoría. Y aún así, en los hogares en donde hay estos recursos tecnológicos, pues no solamente están disponibles para los niños, porque muchos padres de familia están trabajando en casa y requieren de estos recursos, y la mayoría de las familias en nuestro país no tienen un solo hijo. Entonces estamos hablando de que hay insuficiencia en los recursos para atender educativamente a la población. Y si pensamos en la educación especial, en estos niños y jóvenes que requieren de adecuaciones especiales para poder llevar a cabo o continuar sus estudios, pues todavía estamos en una situación mucho más difícil, porque los docentes tienen que invertir mucho tiempo de verdad en preparar los materiales para el trabajo a distancia, sea virtual, sincrónico o asincrónico, y no les da la vida para poder además hacer adecuaciones para aquellos chiquitos que las necesitan. Si a esto además le agregamos que es indispensable que haya un adulto acompañándolos para poder acceder a los contenidos que se están manejando, ya sea por la televisión, por las computadoras, etcétera, pues todavía esto se dificulta muchísimo más. Entonces, sí, efectivamente, los niños y jóvenes con discapacidad están teniendo quizá un impacto todavía más severo que la mayor parte de los niños que lo están teniendo ya.
Y no solamente hablando en términos de la escuela, maestra, porque también recordemos que muchos de nuestros chicos con discapacidades requieren de apoyos individualizados, a lo que le llamamos comúnmente terapias. Y bueno, la realidad es que igualmente en el país ni siquiera hay la suficiencia de terapeutas en todas las regiones del país, y en las que los hay, esta situación del necesario mutar a la tecnología para poder trabajar las terapias, pues también ha sido complicado para los papás que no tienen los recursos para ello. Nosotros lo vivimos con los papás que tenemos de nuestros pacientes en la clínica de la universidad, ¿no? Sin embargo, bueno, por otro lado también hay que reconocer que la carrera de comunicación humana se forma a los terapeutas justamente para trabajar en contextos inciertos, en contextos en donde tienen que ser muy creativos y flexibilizar, porque trabajamos planes individualizados con nuestros pacientes. Entonces, esto, si bien por un lado ha sido difícil, una vez que se tiene algún acceso, algún medio de comunicación o algún tipo de recurso para poder trabajar con los pacientes, o planes guiados para que los padres empiecen a estimular intencionadamente a los niños, hemos salido adelante, ¿no? Esa es la realidad. No es suficiente, pero en general estamos tratando de salir adelante. Muy bien. Maestra, ¿y qué nos puede decir del perfil de las alumnas de la licenciatura en Comunicación Humana? Pues siempre decimos que esta carrera es una carrera para hacer la diferencia en la vida de las personas. Nosotros hacemos la diferencia en la vida de las personas, y las personas que atendemos hacen la diferencia también en nuestra vida. Entonces, el perfil que debe tener una persona interesada en ser terapeuta para trabajar con alteraciones de la comunicación humana, el primero es tener un compromiso con la vida y con las personas. Ese es como lo más importante, porque si uno no está comprometido con el otro, no puedes formarte y estar actualizada para trabajar con el otro. Y por otro lado, esta parte de la actualización permanente, una gran capacidad para la formación permanente e independiente, porque muchos de los conocimientos en nuestra profesión se van generando día con día. Entonces no terminamos un día, es así como medicina, ¿no? Terminas la carrera, pero sigues estudiando y sigues preparándote. Entonces son dos cualidades muy importantes. Y por supuesto la parte del respeto a la diversidad en todas sus manifestaciones, porque bueno, trabajamos siempre con diversidad, pero aquí todavía es más patente porque hay diferentes tipos de condiciones en cuanto a las alteraciones de la comunicación humana, y tenemos que reconocerlas, que respetarlas y que promover la óptima funcionalidad cuando hay algún tipo de limitación. Muy interesante. Maestra, y del plan de estudios, sabemos que es un programa de 3 años en la Universidad de las Américas para la formación de terapeutas en problemas de lenguaje, audición y aprendizaje. ¿Podemos ahondar un poco sobre los contenidos del programa? Sí, claro que sí. Primero comentar que el programa está en 3 años, no porque sea una carrera con menos carga académica que otros programas de licenciatura de 4 o 5 años. Lo que pasa es que en la universidad, y especialmente en este programa, los veranos, que tradicionalmente son de alrededor de 4 meses en las instituciones, es decir, el equivalente a un semestre, nosotros los optimizamos para que los estudiantes puedan avanzar en el desarrollo de la carrera, porque además tenemos prácticas profesionales con la clínica, y los pacientes no pueden esperar tratamiento 4 años. Entonces, esto ha facilitado que se pueda concluir el programa en 3 años, y esto también da la oportunidad de que los estudiantes que salen un poco más jóvenes que tradicionalmente de otros programas puedan continuar con especialidades y maestrías a muy temprana edad, lo cual es significativamente benéfico para ellos y para sus pacientes. Y el programa tiene varias líneas de formación. El objetivo del programa es formar terapeutas. ¿Qué hace un terapeuta? Pues primero hace diagnóstico. El diagnóstico es el punto de partida de cualquier intervención, y hay que hacerlo con todos los conocimientos, con todas las herramientas y con toda la ética posible, y eso es lo que desarrollamos en los estudiantes. La capacidad de hacer diagnóstico para poder determinar si existe o no una alteración, si existe, de qué tipo es, y si no existe, entonces hacia dónde está la causa del mal funcionamiento de la persona.
La segunda competencia importantísima es, a partir del diagnóstico, poder diseñar y conducir el tratamiento. A esto lo llamamos intervención clínica, porque está basado en el diagnóstico y es individualizado. Aunque se puede trabajar en grupos, el programa debe ser individualizado porque atiende las necesidades y características de cada uno de nuestros pacientes. Y la tercera competencia importante es proporcionar orientación específica, adecuada y pertinente a las personas que están alrededor de nuestro paciente, que pueden ser sus padres, sus hermanos, sus abuelos, los docentes cuando van a la escuela, los empleadores cuando trabajan o la pareja sentimental en el caso de los adultos y adultos mayores. Entonces, estas tres competencias son las que desarrollamos en la carrera y todas las materias están orientadas a promover habilidades y conocimientos en estas áreas. Llevamos un área específica de lenguaje y habla, donde trabajamos las alteraciones del lenguaje y habla en estos tres momentos: diagnóstico, intervención y orientación. Llevamos un área de aprendizaje y cognición, porque los problemas de aprendizaje son resultado de alteraciones neurológicas, y también trabajamos la discapacidad intelectual. Ese es el área de aprendizaje. Y tenemos un área de audición, en donde trabajamos, por un lado, lo que es el gabinete audiológico, toda la parte tecnológica para identificar una pérdida auditiva, adaptar auxiliares auditivos y dar seguimiento a los ajustes que se hacen, las calibraciones que se hacen a los implantes cocleares. Y en la misma área de audición tenemos también la parte de diagnóstico e intervención, y nos basamos en el método auditivo verbal, que es el único método que se propone para las personas que tienen implante coclear y el método más deseable para quienes usan auxiliares auditivos. Tenemos dentro de la carrera también un área de intervención integral, porque es muy importante la atención para adultos, independientemente del área de alteración que tenga el adulto. El trabajo con adultos es muy particular, y en esta área de intervención integral manejamos la intervención con adultos y los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Entonces, esto es a grandes rasgos el contenido de la carrera. Perfecto. Y bueno, también en cuanto ya a la parte institucional, al finalizar el programa, los estudiantes obtienen el título como licenciados o licenciadas en comunicación humana, y derivado de la acreditación de la universidad ante la Southern Association of Colleges and Schools, también el diploma de Bachelor of Arts in Human Communication Disorders. Así es. Y recordarles que las próximas fechas de entrevista para el programa son el 27 de noviembre, el 4 de diciembre y el 8 de enero. Si están interesados en agendar alguna entrevista, deberán ingresar a la página de la Universidad de las Américas, uslacdmx.mx. En la sección de admisión van a encontrar toda la información del proceso de admisión a distancia. El inicio de cursos es el 18 de enero del 2021 para el periodo de primavera 2021. Doctora, si le parece bien, pasamos a leer las preguntas. Claro que Tenemos sí. ya algunas preguntas. Nos preguntan, ¿cuál es el campo laboral específico del programa? Bueno, hay que decir que en nuestro país solamente hay 3 universidades, 4 ya, que imparten el programa. La única en la Ciudad de México es la Universidad de las Américas. Entre esas universidades no titulamos ni 100 terapeutas al año entre las 4. ¿Qué quiere decir esto? Que el campo laboral como un terapeuta de la comunicación humana es muy extenso. Hay estados de la República que no tienen terapeutas, y hay estados de la República que, aunque tienen terapeutas, pues la demanda es tan grande que no nos damos abasto. Un terapeuta puede trabajar en consulta privada o en clínicas especializadas o en centros especializados de diagnóstico y tratamiento que trabajan o con niños o con adultos o con alguna alteración particular, por ejemplo, trastorno del espectro autista, o en lugares generalizados. También podemos trabajar en colegios, en los equipos de terapeutas que hay en los departamentos de psicopedagogía, y podemos trabajar también, por supuesto, en escuelas de educación especial, aunque el trabajo que nosotros hacemos es un trabajo clínico, pero por supuesto podemos trabajar con grupos en alguna institución educativa, y también hay áreas de trabajo que no implican el trabajo directamente con las personas con las alteraciones, por ejemplo, en asesoría a museos, a centros de arte, a galerías, para la inclusión de las personas que son visitantes, o también en programas especiales para vincular el arte con
la promoción del lenguaje o de funciones cognitivas o de la audición. Podemos trabajar asesorando y revisando y asesorando las propuestas de ley que se hacen sobre inclusión, apoyando a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan orientando a los padres de familia, en campañas publicitarias de sensibilización como estas de los eventos que hay por televisión para conseguir donativos, bueno, requieren una asesoría de un experto en alteraciones de la comunicación humana. Un campo profesional muy amplio. Sí, mucho. También nos preguntan, ¿qué necesidades se han identificado para dar terapia de forma no presencial? Bueno, la primera que hemos visto, pues es establecer algún medio de contacto con los padres de familia cuando es menor o con el paciente adulto, en el caso de que sea adulto y su cuidador. Este medio de contacto es fundamental. Lo ideal sería que haya un recurso tecnológico que nos permita tener una interacción cara a cara de manera a distancia. O como llamamos a veces virtualmente, es decir, que pudiéramos tener alguna plataforma o algún uso de, por ejemplo, la aplicación de WhatsApp nos ha servido bastante, pero aún así hemos logrado tener interacción vía correo electrónico cuando esto no es posible por el caso de los pacientes, y eso sería como la primera necesidad. Y bueno, capacitarnos en el uso de estas tecnologías para trabajar a distancia y dar mucha orientación a los papás. El trabajo de coordinación es fundamental entre el terapeuta y la familia del paciente. Perfecto. También nos preguntan, ¿cuál es la diferencia del programa con psicología y pedagogía? Esa es una pregunta muy importante. Debido a que en México el primer programa de licenciatura se generó en la Universidad de las Américas, no tiene muchos años, tendrá poco más de 60 años el programa, y las necesidades de trabajar con personas con discapacidad han sido muchas. Tradicionalmente, las personas del área de salud, médicos, fisiólogos, eran quienes daban algún tipo de orientación a los padres de familia de los niños con discapacidad, y por otro lado teníamos la normal de especialización que forma maestros para que atiendan grupos especiales. Sin embargo, ser maestro no implica dar tratamiento personalizado. Entonces, bueno, de ahí que también ante la falta de terapeutas, porque somos muy pocos en el país, algunas otras profesiones que tienen algunos aspectos vinculados, aunque no son lo mismo, han ocupado en algún momento estas posiciones. Desafortunadamente la formación no es la misma. En la carrera de pedagogía se aborda el fenómeno de la educación de manera general, es decir, se aborda la parte de la docencia, la parte de la capacitación laboral, la parte del diseño curricular para elaborar planes y programas de estudio, y se ve una mínima parte de qué pasaría cuando un sujeto no puede aprender regularmente, que normalmente se vincula con los problemas de aprendizaje. Entonces, bueno, se ve una mínima parte de eso, pero no se ve cómo hacer diagnóstico ni cómo dar intervención. Está más bien orientado al conocimiento general de qué serían este tipo de problemas. Entonces, un pedagogo pues no está capacitado para hacer diagnóstico ni dar intervención, aunque sí para apoyar a un terapeuta desde su particular campo de trabajo. Los psicólogos trabajan con las áreas de desarrollo de la persona y se abocan de manera general a comprender algunos procesos cognitivos como la memoria, como la atención, como la percepción, para entender cómo las personas aprenden, y trabajan de manera muy importante el desarrollo socioafectivo de las personas. De ahí que normalmente cuando hay algún problema emocional o de conducta, los psicólogos son las personas idóneas para trabajar con estas personas. Como parte del desarrollo pudieran abordar algunos procesos que tienen que ver con el aprendizaje, como lo mencioné, pero tampoco tienen las herramientas para hacer diagnóstico ni dar intervención en el caso de alteraciones de la comunicación humana, incluyendo los problemas de aprendizaje. Más bien nos complementamos con ellos porque ellos atienden la parte emocional y nosotros atendemos la parte intelectual y de lenguaje de nuestros pacientes. Y nuestra carrera se llama de alta especialización. Psicología es una carrera interesantísima de corte genérico, y pedagogía es una muy buena carrera de corte genérico. La carrera de comunicación humana es una carrera de alta especialización porque se dedica específicamente al diagnóstico e intervención de las alteraciones de la comunicación humana. Entonces, la formación es totalmente diferente y, por supuesto, el impacto de trabajar con un paciente, si no tiene uno la formación, es muy importante,
porque los pacientes que no son atendidos por un profesionista de las alteraciones de la comunicación humana pueden no verse beneficiados o en el peor de los casos tener un rezago en lo que se podría lograr a nivel de desarrollo. Entonces, somos carreras diferentes con campos de trabajo diferentes que en algún momento podemos coincidir en el trabajo multidisciplinario con los pacientes. Eso de ninguna, o sea, no cabe duda. Trabajamos interdisciplinariamente con neurólogos, audiólogos, docentes, psicólogos, psiquiatras. El campo de trabajo más bien es multidisciplinario. Perfecto. También nos preguntan, ¿cómo afecta el tiempo de pantallas a los niños con espectro autista, ahorita que están en clases no presenciales? Ajá. No hay muchos estudios porque este efecto de la pandemia es relativamente reciente. Hay muchas ideas. Finalmente, cuando nosotros consideramos una persona con espectro autista, generalmente pensamos en personas a las que el rompimiento de una rutina les genera crisis, y esa es una realidad. Entonces, estar frente a una pantalla no llega a afectar tanto como el hecho de romper la rutina, que es muy importante y recomendable en ese caso, que se mantengan las rutinas de los niños que presentan esta condición de espectro autista en alguna de las manifestaciones, e ir incluyendo el trabajo, si se tiene que hacer virtual, por ejemplo, como en las terapias que estamos realizando virtuales a distancia, ir incluyéndolo de manera gradual y modificándolo y adecuándolo a partir de las reacciones del niño. Nosotros en la clínica de la universidad tenemos algunos chicos con espectro autista o con déficit de atención que también se ha mencionado que les afecta un poco el trabajar con la pantalla, y en realidad en las terapias, como no son toda la mañana, no les ha afectado a prácticamente ninguno de nuestros pacientes. El que más le afectó a lo largo de las primeras 2 o 3 semanas se pudo adecuar y trabajamos perfectamente bien. Sin embargo, los periodos prolongados en los horarios de clase, cuando son toda la mañana, sí les pudieran afectar. Sin embargo, hay que decir algo. Las clases virtuales no deben ser toda la mañana, no lo hacemos en el salón de clase. En el salón de clase los niños tienen muchas rutinas, descansan, hacen ejercicio, cambian de actividad, se paran por los libros. Eso mismo se debiera mantener en el trabajo con tecnología. Muy bien. ¿Cómo funcionan las prácticas ahora en esta modalidad no presencial? Bueno, tuvimos un periodo de capacitación para los terapeutas que supervisan las prácticas con las estudiantes y también de las estudiantes para poder trabajar de manera virtual. Nosotros iniciamos trabajando con planes de trabajo para los papás con correo electrónico porque muchos de nuestros chicos en la clínica no cuentan con los recursos suficientes para tener a veces ni teléfono celular. Entonces, lo primero que hicimos fue establecer contacto con los papás. Trabajamos con muchos papás para enseñarles a usar la computadora. Algunos no habían accedido a estos elementos anteriormente. Y ya después, cuando pudimos tener teléfonos celulares o computadoras, los capacitamos también a los papás que no tenían esa experiencia, algunos sí la tenían, para trabajar con plataformas. Más bien nosotros nos adecuamos a la posibilidad de los padres de familia, y sobre esa posibilidad cada profesor que supervisa las prácticas, que se supervisan individualmente, trabajó con los estudiantes sobre esa modalidad, y estuvimos también trabajando sobre la disponibilidad de los materiales. Como en la clínica trabajamos siempre con los padres de familia, no fue tan difícil la coordinación con ellos, y la verdad es que están funcionando bastante bien. Desde junio estamos trabajando de esta manera, y eso nos ha permitido además atender, por ejemplo, a chiquitos que están fuera de la Ciudad de México, que no tenían posibilidad de terapeutas. Tenemos ahorita un chiquito de la zona de Guerrero, y pues le estamos abriendo esas oportunidades a chicos que normalmente no podían tener este tratamiento. Perfecto. Y por último nos preguntan, bueno, si la carrera está orientada solamente a que la estudien mujeres o también los hombres optan por esta carrera. Pues ojalá opten más varones. La verdad es que tradicionalmente hay más población femenina en las áreas de educación y de salud relacionadas con la terapia. Sin embargo, hemos tenido varones, por supuesto, y en el campo laboral los varones son muy demandados,
porque muchas veces los niños que están acostumbrados a tener la figura femenina presente en sus vidas muy cotidianamente, funcionan muy bien cuando tienen un varón como terapeuta. Entonces invitamos también a todos los varones interesados en el diagnóstico y la intervención clínica a que puedan darse una vuelta y ver lo interesante que es esta carrera. Pues, maestra, si no tiene algún comentario adicional. Los esperamos. Es una carrera que hace la diferencia en la vida de todos, que se conoce poco, entonces queremos invitarlos no solamente a quienes estén interesados en la carrera, sino a quienes consideren que conocen a alguna persona que pudiera tener el perfil que mencioné, ábranle el horizonte, ayúdenle a ver que existe esta posibilidad, porque es una carrera en la que el campo laboral es amplio, es vasto, es satisfactorio, pero sobre todo la parte de la corresponsabilidad social es importante. Hacen falta terapeutas que trabajen en el país con nuestros chicos, jóvenes y adultos que tienen alguna alteración de la comunicación humana. Muchísimas gracias, doctora, y les agradecemos a todos que nos hayan acompañado en esta sesión y los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.